Cuando llega el otoño, el bosque se llena de bonitos colores: rojo, naranja, amarillo y marrón. El viento empieza a soplar y forma remolinos con las hojas de los árboles. Los castaños se cubren con unos frutos que van envueltos en una cáscara con pinchos. Son las castañas. Las castañeras, muy abrigadas, se reparten por pueblos y ciudades y asan castañas y boniatos, llenando las calles de un aroma que enamora. En uno de esos pueblos tenía su puesto María, la castañera más popular de la comarca. Nadie asaba las castañas y los boniatos como ella. Por eso, y porque era muy amable, María siempre tenía una gran cola de niños y niñas que prefería esperar a irse a otro puesto en busca de castañas. Incluso si algún niño no llevaba suficiente dinero, María le decía: «No te preocupes, ya me lo darás otro día. Cómete las castañas que están calentitas». Junto a María había otra castañera envidiosa, a quien nadie compraba castañas. «¿Qué les dará para tener tanta clientela?», decía enfurruñada. Y esa castañera gruñona le tenía tanta envidia a María que una noche, sin que nadie la viera, le robó todas las castañas del puesto. A la mañana siguiente, como hacía mucho frío, todo el mundo quería castañas. María se encontró el puesto vacío y se echó a llorar desconsoladamente. Pero todos los niños y niñas le trajeron castañas crudas para que pudiera asarlas. Y a la castañera gruñona le chasqueaban las narices las castañas robadas. Pero entonces la castañera envidiosa, arrepentida de su fechoría, pidió perdón a María. Hicieron las paces y a partir de entonces siempre trabajaron juntas.